Bueno, y entonces termina la tsunamita y ¿qué pasa? Me deprimo, claro. Bueno, sí, porque esas cosas son como un parto. Bueno, sí, termino la tsunamita, me voy a Tepoztlán a dormirme 3 días. Pues sí, fue como un posparto, ¿no? Y Pero después coincidimos precisamente, también en el Carnegie Hall con este maravilloso festival de música mexicana. claro, claro, entonces, claro, es que yo después de eso escribí el concierto para Horacio Franco, el concierto también que fue por esas fechas. Fue terminando la Tsunamita, me puse a escribir el concierto para Horacio, que es un concierto con 4 movimientos, que en realidad yo le hice primero 4 miniaturas a Horacio y después las orquesté. Porque, bueno, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, porque Horacio acababa de regresar De Holanda. de Holanda y entonces estaba Exacto. detrás de todos nosotros para que escribiéramos música. Exacto. Lo primero que le hice regresando de Alemania fue un lamento. Y ese lamento lo hice por la depresión que me dio que ganara Salinas de Gortari como presidente. Yo me acuerdo que fue el gran fraude que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas. Y me acuerdo que estábamos deprimidísimos, entonces le escribí ese lamento a Horacio. Después del lamento, decidí hacerle estas 4 miniaturas que a Horacio le gustaron tanto que dijo, vamos a hacer algo más grande con esto. Le dije, pues vamos a hacer un concierto, entonces las orquesté. Y fue las que presenté en el Carnegie Hall con la orquesta esta de American Composers Orchestra, ¿no? Sí. Estuvimos ahí juntas. También tú estrenaste algo de cámara. No me acuerdo qué obra Este estrenaste. programa se trata de ti, no de mí, así es que no No, importa. bueno, pero estábamos en lo mismo, digamos. Y pues fue muy lindo ese estreno, muy emocionante en el Carnegie Hall. Pues, muy lindo. Yo en ese Es momento una estaba, obra, es una obra que se ha tocado mucho, ¿no? se ha tocado muchas veces y después le hice un segundo concierto a Horacio, que se llama Juguetes Mexicanos, que son canicas, papalotes y ya no me acuerdo qué más. Pero son también fue como un segundo concierto para flautas. Después empecé a hacer varios conciertos para instrumento y orquesta, que en el fondo es lo que mejor me ha salido, creo. Siento que son como mis mejores piezas. Hice un concierto para cello y orquesta, 2 conciertos para piano y orquesta. Le escribiste a quién, a A Carlos Prieto. Carlos Prieto, sí. Que me acuerdo que lo estrené en el Cervantino y el segundo movimiento no me gustó y lo volví a hacer y ya me gustó bastante, quedó bastante, mejoró bastante. Hice un concierto para guitarra y orquesta, ¿Y quién lo tocó? lo han tocado varias veces también, lo estrenó Gonzalo Salazar y luego lo tocó Juan Carlos Laguna, así que estuve en muy buenas manos, Sí, la verdad. literalmente. Sí. Y lo tocaron varias veces, se ha tocado ese concierto varias veces. Y, y es de mis piezas favoritas, a pesar de que acabé odiando la guitarra. Creo que fue la última obra para guitarra que hice que me había gustado. Después hizo hace poco una obra para guitarra y flauta que me encargó Alejandro Square, quedó horrible. No me gustó, no me gustó nada. En realidad Tengo una la relación que uno tiene con su instrumento es muy extraña, ¿no? Es muy extraña, entonces yo tengo problemas con la guitarra siempre. El concierto sí me gustó, pues lo hice hace mucho el concierto, pero ya tengo sí, una relación amor-odio con ese instrumento, ¿no? Ni modo, así es la vida. Bueno, luego Y te enrolaste en tu segunda ópera. que fue Seneca, que también fuiste mi productora, tú, en música y escena. Un festival que extrañamos mucho. Sí. Qué lástima que ya no está.
padrísimo festival donde se han hecho cosas maravillosas. Bueno, pues tuve la suerte también de tener este estreno con... Pero cuéntanos por qué Séneca. Bueno, cuando yo estaba terminando la Tsunamita, cuando la estábamos discutiendo con Aldo Brizzi, que fue nuestro director, amigo común nuestro, estaba Carlos Tibó en Tepoztlán con nosotros. Y Carlos dijo, yo siempre he querido escribir un libreto sobre Séneca. Digo, pues escríbelo, en cuanto lo hagas, pues yo hago la ópera. Dijo, es que siempre he tenido ganas de hacer el último día de la vida de Séneca. Digo, pues, me parece genial. Desde entonces, desde que hizo la Tsunamita. Ese fue mientras ya íbamos a estrenar, ya estábamos en ensayos con la Tsunamita, cuando esta reunión que tuvimos con Tibó, y Tibó dijo, no, pues yo, me encantaría, le dije, tú hazlo, y cuando lo tengas listo, pues hablamos. Y hasta 2004, o sea, 10 años después, estrené Séneca, él se regresó a España, filósofo español, y en un momento me dijo, ya tengo el libreto, lo discutimos, lo hablamos, y no fue hasta 2004 que hago mi segunda ópera. Desde el 90, o sea, 14 años después. O 13, 14. Y bueno, fue una experiencia preciosa, la verdad. Me gustó muchísimo el libreto. Era un libreto, era tan lindo porque eran como las lecciones de Séneca a Lucilio, el epistolario, que le da consejos de la vida. Y además es el día que el César manda matar a Séneca, o que se suicide, porque, claro, está criticando constantemente los disturbios del César, que era un corrupto tremendo y abusador del poder y todo. Y bueno, fue una experiencia preciosa. Eran 2 cantantes, no, 3 cantantes en escena. Fue una delicia porque, bueno, el texto a mí siempre me da, como que me va dictando la música, el texto. Yo siento que esta relación que tuve con los directores de teatro me ayudó mucho como que a oír las palabras, el peso de las palabras. Y ese peso de las palabras a mí como que se me da la música como natural. Trato de no forzar las frases, sino de que la frase salga con una melodía de acuerdo a lo que se está diciendo, no sé, ¿no? Siempre hay millones de maneras de musicalizar una frase, pero yo no me gusta que sea forzada. Digo, en música contemporánea se da mucho por utilizar las nuevas técnicas de la voz y son estilos diferentes, ¿no? Cada quien lo toma como puede y como quiere. Pero a mí me gusta que la frase sea dictada por las palabras. Entonces, que no suene forzado. Ha sido como mi manera de abordar los textos, de abordar la música a través del texto. Que no salga forzado, que sea natural. Y bueno, el libreto era muy lindo y no sé, es una ópera que se quedó grabada por suerte, igual que la Tsunamita, entonces tengo esa ventaja de tener el documento sonoro, digamos. ¿Quién fue el que hizo el libreto de la Tsunamita? Carlos Pereda, mi marido. Pero fue una historia fuerte esa, porque en realidad el que hizo el primer libreto fue Guillermo Sheridan. La idea fue de Guillermo Sheridan, de hacer la Tsunamita. Y entonces él me entregó el libreto
antes de irme a Alemania. Y en esa época pues no había internet, no había manera de comunicarnos, y entonces yo le encontraba como que necesitaba cambiar muchas cosas del libreto de Guillermo. Y era muy difícil tener comunicación desde Alemania. Nosotros nos íbamos a instalar 2 años en Alemania, iba a ser muy difícil. Entonces le dije a Carlos, a ver qué hacemos con esto, y Carlos me dijo, no, deja retomarlo, y tú y yo lo vamos armando. Y ya dejé fue afuera a Guillermo Sheridan, que me siento como en deuda con él, porque pues la idea fue de él, ¿no? Pero bueno, no hubo ningún problema. Entonces el libreto lo acabó escribiendo Carlos, mi marido. No hubo piensas después. No, no, no. No hubo problema. Él entendió perfecto porque pues estábamos muy, muy lejos. No había manera de comunicación. Bueno, después de Seneca, tienes varias obras orquestales también. ¿Hay alguna que te guste por una razón? Bueno, generalmente a uno le gusta lo que acaba de hacer, ¿no? Yo la última obra orquestal bueno, estrené dos en el 19, antes de la pandemia. Y ahorita son las que más me gustan, que es una que se llama Vértigo para orquesta sola, que estrenó la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Y también muy, muy cercana se estrenó mi concierto para violín y orquesta, ¿Que tocó quién? que tocó Miranda Cookson, una violinista neoyorquina, que ella me encargó ese concierto, y con la que yo estuve trabajando en Nueva York. Hicimos otras cosas de cámara con ella, y entonces me dijo, ay, escribí una obra para orquesta, me encantaría. Entonces, bueno, se le Bueno, escribió. ahorita que estás diciendo lo de Nueva York, otra de las características de tu vida es que has pasado varios años en diferentes países del mundo y tú tienes esa capacidad de integrarte inmediatamente al medio musical y Sí. a relacionarte con ellos. Cuéntanos de esa faceta de tu vida. Bueno, sobre todo en España, por ejemplo, ahora que me dijiste promotora cultural, nunca me había dado cuenta que yo era promotora cultural, pero sí es Desde que cierto. empezamos juntas, ¿te acuerdas los conciertos de Claro, Ana? de Natura Sonora, Sonoris, o cómo se llamaba, ¿no? Claro. Este, bueno, en Madrid hemos pasado muchas temporadas largas, varias veces, como un año, varias veces, o medio año. Y pues me hice muy, muy, muy amiga de los compositores madrileños, que además bueno, los españoles son easy going, son muy abiertos, muy divertidas, gente muy divertida, muy eh, interesante. Generalmente la nueva generación, porque en realidad son un poco más jóvenes que yo, han eh, eh, hecho sus carreras en Europa Central, digamos. Entonces hay muy buenos compositores, porque siento que hubo un hueco muy grande después de Falla en España, como que hubo un hueco cultural inmenso. Y a partir de bueno, Por el con el franquismo, franquismo, un hueco cultural, donde la pintura sí floreció, pero la composición no, hubo un hueco muy grande. En cambio, cuando yo llegué a Madrid, ya en el 91, 90, ya el movimiento de composición había jóvenes muy interesantes. Entonces, al primero que conocí fue a César Camarero, un personaje encantador, muy buen compositor, y después él me fue conectando con otros compositores, Manuel López López, eh, con David del Puerto, bueno, un montón, y ahorita se me van los nombres. Y fue por eso que se me ocurrió como que hacer un puente entre México y España,
porque ni en México se conocía la música española, ni en España la de México, la de ese momento. Entonces fue cuando se me ocurrió hacer el festival Puentes. Que lo hicieron 2 años, ¿no? Lo hicimos 3 veces, 2 veces en México y una vez en España. Después ya me cansé, porque es mucho trabajo. Y, y fue una experiencia muy bonita y pues sí, hemos pasado muchas temporadas largas en diferentes lados. Esos 2 años en Alemania, luego en Madrid varias veces, y las últimas veces hemos estado, tanto Carlos como yo, invitados a la Universidad de Columbia en Nueva York. Primero fue mi marido invitado a la New School y luego a Columbia, y después en Columbia, en el departamento de música, me estuvieron invitando mientras mi esposo estaba ahí a dar algunas pláticas sobre mi música en el taller en la Escuela de Composición de Columbia. Entonces, a partir de ahí me volvieron a invitar con la cátedra O'Gorman a la Universidad de Columbia, y entonces ahí ya estuve más activa dando clases y conferencias. Fue muy lindo. Me hice muy amiga de esta violinista. Bueno, y Tania León Tania León, esta linda compositora, encantadora, siempre me incluye en sus programas todo lo que organiza de compositores. Dice, tú eres neoyorquina, así que te entras en los compositores neoyorquinos. Entonces ha sido muy lindo esa acogida que me dieron allá. Entonces pude estrenar algunas obras. El Departamento de Columbia también me organizó un concierto con mis obras de cello, que las tocó ahí ya y las grabó este chelista maravilloso que se llama Jeffrey Ziegler, que era el chelista Cronos. de Cronos, exactamente. Y estrené con él eso y algunas cosas para cello y voz. Y bueno, han sido estancias como muy productivas, muy lindas. Al mismo tiempo, mi hijo vivía ahí. Nicolás daba clase de cine en una universidad en Nueva York. Y pues aprovechábamos para estar en familia también. Y fueron estancias lindas, pero debo confesar que me gusta más vivir en Madrid que en Nueva York. Entiendo por qué. Bueno, Marcela, después ha venido una época en la que has trabajado nuevamente mucho con la escena, gracias a Catalina, tu hija también, que se ha dedicado mucho, sobre todo a la ópera para niños, ¿no? Cuéntanos. Sí, eso ha sido muy lindo, eso ha sido muy, muy lindo, porque, claro, después de Seneca hice el día que María perdió la voz, que fue un encargo de Catalina, mi hija, sin paga, por supuesto, encargo gratis. Y ha sido muy linda esa labor que está haciendo mi hija, porque se dio cuenta que pues, los niños no iban a la ópera. Y es un mundo en el que ella está evolucionando bastante bien. A veces me involucra a mí, a veces no, a veces está con otros compositores jóvenes. Eh, eh, Hicimos el día que María perdió la voz y, y durante la pandemia hicimos otra ópera para niños que se llama ¿Algo de los eh, insectos? sí, de grillos y chicharras, de grillos y chicharras. Que le hicimos durante la pandemia fue muy lindo porque el esposo de Catalina escribe los libretos. Hicieron una preciosa que se llama Las Luciérnagas, con música de Johnny Delgado. Es un libreto precioso sobre las luciérnagas no vuelan, porque descubrieron que las luciérnagas hembras no vuelan y los machos sí. Entonces Lucía, la luciérnaga, está furiosa porque no vuela. Entonces todo el drama de por qué las mujeres no volamos y los hombres sí. Muy bonito libreto. Y bueno, esa es toda una gama que ha tenido
Pero mi tú hija. antes habías trabajado con ella en las cartas de Frida, que trabajó, una vez que Entonces, trabajaste con sí, Jesús, exacto. Creo que fue antes las cartas de Frida que la del María perdió la voz. Hice, hice bueno, estuvimos analizando las cartas de Frida cuando se abrió el baño de Frida Kahlo aquí en Coyoacán. La directora nos invitó a ver las novedades que había, porque es un baño cerrado durante 60 años, no sé cuántos años, y aparecieron cosas nuevas. Empecé a ver las cartas, había unas muy divertidas, y dije, esto se merece hacer una operita con esto. Entonces esa ópera se la escribí a mi hija, se la escribí dedicada a Catalina, eh, un poco atrevimiento, porque es poner en escena a tu propia hija no es fácil, porque es como exponerla y pues no era tan sencilla la situación. Sin embargo, se dio muy gozosa la relación entre Jesús, mi hermana Catalina y yo. Yo también hice el vestuario, porque además me encanta hacer vestuario de las dos óperas, de las niñas y el día que María perdió la voz y de las cartas de Frida, yo también me involucré en el vestuario. Eso me divierte mucho, esto de hacer vestuario. Y, y fue una experiencia muy linda lo de las cartas, muy diferente a las otras óperas, porque es el texto eh, era de Frida Kahlo, totalmente, no dependí yo de ningún libretista, yo escogí las cartas, e incluso es una ópera que se puede cantar con, en diferente orden, o sea, las cartas no tienen un orden, solamente la primera y la última son como obligadas, y el orden de las cartas puede ser cantado como sea. Esta ópera se estrenó en Heidelberg, en Alemania, y estuvo un año en cartelera. Sí, fue maravillosa, porque la dejaron toda la temporada y se hicieron como unas 12, 13 funciones, y la dirigió una directora maravillosa que se llama Migra Grasnite, excelente directora musical. Entonces, primero se estrenó allá con el elenco de Heidelberg en 2011, algo así, y luego en 2013 la estrenamos en México con la puesta en escena de Jesús, que fue una puesta en escena que me gustó muchísimo la escenografía, porque todo era de papel y eran las cartas proyectadas, y fue una experiencia realmente muy linda. Y el miedo que yo tenía de trabajar con mi propia hija, con Jesús ya estaba acostumbrada, pero no con mi hija, pues no hubo ningún problema, fue realmente gozoso, fue muy disfrutable. Obviamente Catalina estaba nerviosa porque era su primera ópera. Bueno, y además ella sola todo el tiempo, Ella ¿no? sola todo el tiempo, ¿no? Sí, por eso estaba yo tan nerviosa. Es como exponer a tu hija a algo que tú hiciste y capaz que salió horrible y pobre de mi hija, ¿no? Pero bueno, Catalina lo disfrutó y yo lo disfruté, por suerte, que eso era lo importante. Y después lo hicimos en el teatro en el Sor Juana Inés de la Cruz, que está en Seúl, pero después ya lo hicimos en el Teatro de la Ciudad. Eh, También pues fue una experiencia muy, muy linda para Catalina. Ella ha seguido con este proyecto de ópera para niños, y me parece que es un proyecto muy, muy lindo. Es una súper productora Catalina, porque las óperas vende 40 funciones o 50 al ISSSTE o a Bellas Artes o a diferentes instituciones. Es que cosas para niños siempre hacen falta, ¿no? Siempre hacen falta, entonces yo creo que tomó un nicho muy importante que hacía falta, y entonces ha sido muy lindo tanto para ella como para mí, para llevar a cabo estas obras, ¿no?
¿En qué estás trabajando ahora? ¿En qué has trabajado durante la pandemia? Bueno, ya me dijiste la obra que hiciste con Catalina, que le hicieron ahí en el Teposteco, me parece, ¿no? En Tepoztlán. No, la estrenamos en San Miguel Allende en un gran cañón, un cañón enorme, tenía que ser al aire libre. Y además está pensada para el aire libre, por la pandemia y por los insectos, por las dos cosas. Estaba muy pensada. Se estrenó ahí. Este, Terminé esta obra que nos encargaron, creo que tú también estás involucrada, en lo de los 350 años de Beethoven, que nos Los, encargó la UFUNAM. Bueno, esa la escribí antes de la pandemia, un poco antes de la pandemia. Escribí un concierto para piano y orquesta, otro nuevo, sería el tercero, digamos. Escribí, bueno, la operita esta, un cuarteto de cuerdas. porque además tú eres de estas creadoras que todos los días componen. Claro, porque como no doy clase, tengo todo el día como para mí, ¿no? Ujú. Entonces, sí, compongo diario. Es que ya ni me acuerdo qué tanto escribí. Escribí mucho, escribí una obra para orquesta sola, una obra para piano y orquesta, un cuarteto de cuerdas y la operita esta de Cata. Ahorita estoy como en un break porque me agoté de notas y me puse a dibujar. Estoy dibujando muchísimo. Es como uno de mis hobbies ahí que tengo guardados. No, no sabía, no sabía. Sí. Pues, no sé qué, algo más que quieras contarnos, Marce. Pues creo que la colaboración familiar siempre ha sido importante en mi caso. Incluso con Nicolás, que es cineasta, bueno, curiosamente, muchas veces utiliza mi música sin decírmelo, claro. Y cuando yo veo la película digo, eso me suena familiar. eh, Eso ha sido también como una parte de toda la trayectoria bonita que siempre hemos estado eh, como involucrada la familia, tanto en texto con Carlos Pereda como ahora el marido de Catalina, Catalina como cantante. Bueno, Nicolás hizo los videos de Seneca, los que aparecen en escena, y con Jesús, pues siempre hemos tenido una mancuerna muy grande del teatro. Hay Y, una colaboración de la cual no has hablado que es con Mario Bellatín. bueno, con Mario hemos hecho muchas cosas. Con Mario hicimos locuras, realmente, locuras, porque además la estética de Mario es muy diferente a la mía. Él tiene una mente eh, demasiado enloquecida. Entonces lo que hicimos como un performance coral. Él quería hacer una ópera, pero ni teníamos el tiempo ni la manera ni un libreto realmente que fuera una ópera. Entonces cuando yo leí Bola Negra dije, esto está tremendo, vamos a hacerlo. Y lo hicimos sobre Ciudad Juárez, porque el texto se prestaba mucho para, en vez de ponerlo en un cuerpo, ponerlo en una ciudad destruida, con problemas. Entonces hicimos ese performance. Yo le he escrito música para las presentaciones de sus libros con voz y cello, por ejemplo, cosas así. Y eh, siempre Es, hemos... lo de Mario fue una película también, ¿no? ¿Quién hizo la película? Es que fue el mismo coral de Bola Negra, se llamaba, y la película, no, contratamos a dos jóvenes para filmarla, la filmamos en Ciudad Juárez, con niños en estados de emergencia que tenían un coro, y eso fue como una labor entre social y experimental. Hicimos el coro con los textos de Mario, que eran brutales, con piano, cello y percusión. Sí, fue una experiencia interesante, pero es más bien fue como un experimento, eso, ¿no? Este, con quien he colaborado muchísimo es con Horacio Franco,
hicimos la cantata del tequila, y los dos conciertos, y hicimos también un ballet en Chicago muy divertido, que o sea, nos lo cargaron a los dos juntos. O sea, me invitaron a mí como compositora, pero con la condición de que participara Horacio Franco. Qué Eso bien. también fue muy, muy divertida, esa colaboración, con una coreografía eh, para ballet, y eran dos chelos y una flauta. Entonces, bueno, he tenido varias colaboraciones interesantes. Eh, con Horacio, pues siempre hemos estado también muy cercanos, como con Ricardo, con Tambuco, con esto, y como dos cosas diferentes, porque yo siento a veces, ahora me pesa mucho lo de la ópera. Lo que se me da más fácilmente, siento que es la orquesta sinfónica. Es como que lo que más me atrae en este momento. Bueno, porque además ahora hacer ópera se ha vuelto aún más complicado de lo que era hace 15 años. ¿No? Es más difícil porque es más caro y además la pandemia no te permite cantar mucho. Sí, así es. Pues bueno, Marce, pues si no tiene nada más que agregar. Pues no, te agradezco muchísimo la invitación y además los felicito por esta iniciativa de hacer una revista digital, me parece importantísima para México. Necesitamos estar más conectados, porque yo siento que estamos muy desconectados, sobre todo los compositores que somos como solitarios normalmente, nos va a hacer mucho bien.